is a light at the end of the tunnel, and vaccines are the way to get out of this terrible situation. We don't know whether we have the vaccine yet, but we're working very hard on it. Okay, this is science. There are no guarantees, but my view is, yes, there will be a vaccine by September, and there should be a lot of it made by the end of the year. Emocionado porque sabe hoy todo el mundo lo complicado que está acceder a algo tan básico como el equipamiento ante esta situación. Nosotros este viernes empezamos en Constitución a buscar esos test rápidos. Un día en Constitución, otro día Retiro, otro día 11, los lugares donde concentra y donde está el flujo conurbano capital. Nosotros partimos de la base de que Argentina ya está en una situación de virtual default. Antes del coronavirus ya estimábamos que Argentina no podía pagar nada con el coronavirus, menos aún, pero menos que nada también es nada. En ningún caso se van a homologar modificaciones salariales de gente trabajando. Lo único que estamos haciendo es diciendo, en aquellos casos que la empresa está cerrada, que no está trabajando, y suspende a la gente, en esos casos podemos autorizar el pago de una compensación no remuneratoria que sea levemente inferior al salario. Es para bien suyo. Colabore usted conmigo, pero que soy una vieja que necesita Pero es para bien suyo, señora, Colabore usted conmigo, sea usted bondadoso. Basta. ¡No me podés tocar! Basta. ¡No me podés tocar! ¿De qué? ¡Basta! ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves, La Rosca. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar ahí. Bueno, parece reiterativo, pero es pandemia y crisis económico-social. Sí. Por supuesto, la crisis económica es global, particularmente la de Argentina. Uno tiene la impresión que se agrava todos los días. Sí, bueno, hoy fue un día difícil en materia financiera, en materia de dólar, y esto siempre genera algún tipo de inquietud, con medidas del gobierno, con intentos de frenar algo que se estuvo dando en las últimas horas, que fue la suba del dólar, ¿no? Hoy, según el último parte del Ministerio de Salud, hubo 149 nuevos contagios, 6 nuevos fallecidos. Este es un poco el registro cotidiano que informa el Ministerio. Habrá que ver cómo sigue esa curva. La preocupación es desmenuzados estos números, sobre todo los de la última semana, es de qué forma viene creciendo, más allá del aplanamiento general, de qué forma viene creciendo el contagio en el conurbano. Ese es un tema que el gobierno sigue con muchísima atención e inquietud. Dicho esto, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Vamos a tener, sí, señor, al exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay. Te agradecemos mucho que esté acá. Gracias, no son días sencillos para andar de un lado para otro. No. Y bueno, vamos a ver, para entretener un poco la cuarentena y aflojar un poco el drama y la angustia que significa la pandemia, vamos a conversar después con Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri es escritor, es profesor. En una época era profesor y escritor, ahora es escritor y profesor. Vamos a hablar con él un poco para ver cómo vive el encierro y qué hace en el encierro una persona de sus características. Sí, va a estar, como siempre, en La Rosca, Pablo de León, ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Se acuerdan del cuadro de honor en el colegio? Bueno, ¿es antigüedad? Bueno, yo les voy a contar el cuadro de honor, entre comillas, de Alberto Fernández. Y después les voy a dar en detalle
los cafés de Sergio Massa. ¿En qué anda el presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, Pablo de León hoy vino sin barbijo. Dicho esto, no, para nada, ¿eh? No para es nada. cierto, de ninguna Dicho manera. esto, ¿Está acá? Mira vos. Muy bien, muy bien. Todos estuvieron con barbijo. Pratgay, gracias por estar, Gracias. También, acá está. Sí. Bueno, no sé cómo habrá venido hoy Pratgay, pero anda en vehículos rápidos. Gracias por estar. Gracias. A ver, impresión en términos globales. Después vamos a entrar en detalle. En términos económicos de la Argentina, hoy a 30 y... ya perdí la cuenta, 30 y largos días de cuarentena y de ahora negociación por la deuda. El gobierno ofreció una propuesta, recién ustedes lo mostraban al ministro Guzmán, que dijo que ya desde que asumieron no tenían plata para pagar. Uno se pregunta qué plata estuvieron pagando estos 4 meses sin ofrecer una oferta concreta, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, ya está la oferta y es el momento de la discusión. Esperemos que esta oferta llegue a un buen puerto y que esta negociación llegue a un buen puerto, porque entonces de esa manera estaríamos eliminando una de las muchas incertidumbres que tiene hoy la economía, que no es la más importante en estos momentos, ustedes lo decían al empezar. Yo creo que lo más urgente es la caída dramática en la actividad económica a lo largo de todo el país, pero especialmente en aquellas áreas donde es mayor la informalidad y es mayor la indigencia y la pobreza, ¿no? Entre ellos el conurbano de la provincia. Cualquier número que uno mire allí, Eduardo, son caídas estrepitosas, ¿no? En ventas, en producción. La Unión Industrial hizo una estimación de que durante el mes de marzo la utilización de la capacidad instalada, va a decir cuánto usan de las máquinas que tienen disponibles para producir, fue solamente del 20%. Para tomar una referencia de esto, la peor caída que habíamos visto hasta entonces fue la del 2002, inmediatamente después de la salida de la convertibilidad. ¿Y usted estaba en funciones en ese momento? Yo asumí a los pocos meses en el Banco Central, pero en marzo, abril del 2002, el uso de los fierros para producir era el 50%, vale decir, la mitad se usaba y la mitad estaba ociosa porque nadie... Hoy el 20%. Hoy el 20%. Entonces esto es... subraya el otro punto. Estamos todos mirando la cantidad de contagios, por supuesto que las muertes no aumenten como en otros países, pero me parece que también hay que atender la salud de la economía, porque eso es igual de importante, sobre todo en el mediano plazo. Ahora, Pratgay, el plan que está haciendo el gobierno o las medidas que está tomando el gobierno en términos de facilitar el pago de los salarios del sector privado, bueno, asistencia a la asignación universal por hijo, pago de un bono de 10.000 pesos para monotributistas y trabajadores en negro, y pareciera que esto demanda una gran emisión de pesos. Digo, pero ¿es la forma de contrarrestar esa caída de la actividad económica de la que usted hablaba? Contrarresta, está bien que se haga, pero no compensa toda la caída. Lamentablemente no compensa toda la caída, si no, no estaríamos viendo efectivamente los números de caída. Y además hasta ahora los anuncios son para un mes y vamos a ir viendo si esos anuncios se van extendiendo. Y sobre todo está faltando mucho apoyo para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Hay algunos programas para la pequeña y mediana empresa, pero son demasiado estrictos los requisitos. Entonces, lo que no estamos viendo es que esa voluntad de llegar efectivamente tenga el efecto de llegar a todas esas pequeñas y medianas empresas. Incluso los préstamos bancarios, que yo diría que es de todo lo que anunció el gobierno, más de la mitad es la plata que ponen los bancos, no la que pone el gobierno. Y esa plata que ponen los bancos saben que en la mayoría de los casos lo ponen a empresas que posiblemente en 2 meses no tengan ventas y no vayan a poder pagar. Entonces me parece que falta todavía un esfuerzo mayor del gobierno por eliminar o por lo menos postergar vencimientos impositivos y por hacer todo lo posible para que esa plata que dicen que están ofreciendo llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Ahora, usted hablaba de requisitos estrictos. Yo le pregunto,
amén de los requisitos estrictos, no existe también, porque uno lo ha visto en otros problemas que se han planteado, ¿no existe también un desenvolvimiento excesivamente burocrático de parte del Estado, burocrático e ineficiente? Bueno, acá es donde se ve, y comparando con otros países, qué Estado es ágil para llegar en una situación de urgencia y de emergencia y qué Estado no lo es. Evidentemente, el Estado argentino, por capas geológicas de muchos años, está demostrando lo que ya sabíamos, ¿no? De que no tiene esa agilidad, no tiene esa rapidez para llegar y de que cuando intenta llegar sucede lo que le pasó, por ejemplo, al ministro Arroyo, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros cuando nos comparamos con el resto del mundo nos pasan todas estas cosas. No tenemos los recursos fiscales que tiene Alemania o que tiene Estados Unidos. No tenemos la credibilidad de las instituciones monetarias que tienen afuera. Acá tenemos demasiados años de inflación. No tenemos la banca pública. Cuando uno mira, por ejemplo, en Europa, particularmente en Alemania, el mayor esfuerzo de rescate de la economía se hace a través de agencias públicas de inversión y de préstamos. Acá tenemos al Banco Nación y al Banco Provincia en situación bastante delicada. Y no tenemos tampoco la infraestructura burocrática para movernos con esa agilidad. Entonces, por eso a países como Argentina y al resto de la región también, la crisis del coronavirus nos pega mucho más que a los otros países, ¿no? Después le voy a preguntar de la deuda, pero le voy a hacer una pregunta a nuestro compañero Pablo de León. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el oficialismo salieron un par de ideas, una concretamente que avanza con un proyecto de impuesto a la fortuna, a las grandes fortunas, pero también se habló de un impuesto a quienes habían blanqueado. Y te pregunto concretamente porque esto fue una medida que se tomó cuando vos eras ministro de Hacienda y Finanzas. ¿Qué opinás concretamente de esto de que un gobierno pueda ir a tomar a la gente que blanqueó o participó de un blanqueo y meterle un impuesto o una contribución? Bueno, eso no se puede porque ya se le cobró el impuesto a los que entraron a aquella amnistía fiscal entonces y se les cobró un 10%. Viene bien la pregunta, Pablo, para recordar que nosotros logramos recaudar 5.000 millones de dólares gracias a ese impuesto, ¿no? Y fue un impuesto que se pagó, no te voy a decir con alegría, porque nunca se paga un impuesto con alegría, pero conseguimos una recaudación que nadie esperaba y conseguimos que se declararan activos por exactamente la misma cantidad de los activos que ya estaban declarados. Vale decir, gracias a aquel blanqueo se duplicó la cantidad de activos que empezaron a pagar impuestos y que desde entonces siguieron pagando impuestos. O sea, gracias a ese ejercicio es que hoy el gobierno recauda el doble de lo que hubiera recaudado en bienes personales, ¿no? Además, como ustedes saben, al asumir este gobierno, asumió con un aumento de varios impuestos, entre ellos un aumento a la alícuota de este impuesto en particular, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión hay que darla, pero hay que tener mucho cuidado de no ser arbitrario, de no ser retroactivo y de no cobrar dos veces el mismo impuesto. Con ese criterio me parece que podemos manejarnos y esa es la discusión que hay que dar, porque, un segundo, sí. Daniel, me parece que al gobierno lo veo muy enfocado en atravesar la emergencia y nadie está pensando en el día después. Entonces, todo lo que hagamos hoy de arbitrariedad y de persecución es pan para hoy, hambre para mañana. Porque alguien tiene que pensar en que el día de mañana tiene que haber producción, tiene que haber inversión y entonces tenemos que proteger a los trabajadores, pero también a los que dan empleo, ¿no? Alfonso, dos preguntas relacionadas con la deuda. Una, bueno, el gobierno habla de deuda irresponsable, parte de la deuda fue en el comienzo de su gestión, si no me equivoco. La otra pregunta está relacionada con ¿cuán lejos o cerca estamos de un default en la Argentina? Mira, Daniel, esta semana no se pagaron los intereses de 3 bonos que emitimos nosotros en esos primeros meses del 2016, cuando yo era ministro. Y hagamos memoria, esos bonos los emitimos para poder pagar la sentencia que condenaba a Argentina por el default anterior. Vale decir, para salir del default que nos habían dicho Kirchner y Kicillof que habían resuelto y que no resolvieron, emitimos esos bonos. Y con esos bonos pagamos el default del gobierno anterior. Resulta que ahora en 4 años, pasaron solamente 4 años y volvimos a Argentina a tropezar con la misma piedra, ¿no?
Evidentemente esto es un problema que marca las dificultades que tiene Argentina hacia adelante, pero también es una reflexión respecto de qué importante es que ahora que empezó la negociación, que el ministro Guzmán la lleve a buen puerto. Es mucho más saludable para Argentina en estos momentos tener un acuerdo que no tenerlo. Y la prueba está en lo que yo les explicaba. A nosotros nos tocó resolver el default anterior, eran 8.000 millones de dólares de deuda original que no entraron al canje del 2005 ni al del 2010. Las autoridades en su momento dijeron no entraron, ya está, no les vamos a pagar. Obviamente que no es así, tarde o temprano los juicios avanzan y como consecuencia de esa demora en las autoridades anteriores al gobierno de Macri, esa deuda de 8.000 se transformó en algo más de 20.000 millones de dólares, con sentencia firme. Nosotros logramos bajarla a 12.000 y pagamos el 40% menos de lo que había que pagar. Pero el tiempo fue muy caro para Argentina. El tiempo de estar en default fue muy caro para Argentina y eso es algo que hay que evitar, ¿no? Dígame, usted mencionaba recién el tema de que, bueno, a lo mejor al gobierno le falta una mirada para lo que viene o para el día después, que está muy atrapado en la emergencia. ¿Usted cree que hay alguna intencionalidad de estar atrapado porque en términos sociales o políticos al presidente le va razonablemente bien? Yo espero que no, Eduardo. Sería una gran responsabilidad creer que el gobierno puede disfrutar de un buen momento a expensas del mal momento que pasan todos los otros argentinos, ¿no? Y me parece que eso es algo que, bueno, lo hemos visto también en otros países. No se sostienen estos niveles de popularidad. En estos momentos Argentina prefiere tener un líder, pero un líder que lo lleve a atravesar el río, no a quedarse para siempre en el río. Y por eso creo que es muy importante que además de los especialistas en salud, el presidente comience a conversar en un ámbito más multidisciplinario, ¿no? Donde se tomen en cuenta todas las dimensiones y no solamente la visión especialista, pero muy estrecha del que solamente está mirando lo sanitario, ¿no? O sea, no alcanzaría, según su visión, con lo que pueda aportarle su propio equipo económico, que habría que tener una mirada más abarcativa. Bueno, hasta ahora no parece el equipo económico estar formando parte de esa discusión, por lo menos no con la frecuencia y con la intensidad con la que participa el presidente, con ese equipo de especialistas. Entonces, la primera etapa sería esa. La segunda etapa sería convocar a otros partidos de la oposición y tener un diálogo político más abierto, ¿no? Y la tercera etapa, lo que el presidente dijo en campaña y que después se olvidó, que es el gran acuerdo social, ¿no? El Consejo Económico y Social, donde juntamos quizás también a políticos opositores, pero sobre todo a sindicalistas y empresarios para imaginar cómo sigue la cuestión. Una pequeña anécdota de una reunión de estas virtuales que estamos teniendo todos en estos días, que yo tuve con gente de la Cámara de Supermercados. Me hacían esta reflexión, me decían, en nuestro sector trabajan 90.000 personas. Y como ustedes saben, si hay un sector que está abierto en estos momentos es el de supermercados. Y me decía, prácticamente no hemos tenido contagios en este último mes. Somos los que más estamos trabajando y después de los trabajadores de la salud, quizás los que más expuestos están. ¿Por qué? Porque tenemos un protocolo, porque respetamos el distanciamiento, porque, bueno, por todas las medidas que ustedes saben, se habrán escapado en algún momento al supermercado y habrán visto cómo funciona. Bueno, ¿por qué no podemos replicar eso en otros sectores? ¿Por qué no podemos ir avanzando en esa dirección, ¿no? Y ahí es donde yo digo, si hubiera algo más amplio, si hubiera una discusión donde hay sociólogos, donde hay, bueno, todo lo que tenga que ver, quizás entonces estaríamos viendo, o quizás el presidente estaría viendo una película un poco más amplia que la que le traen solamente los epidemiólogos, ¿no? La última para mí y relacionada con el dólar. Esto de, tenemos un dólar de 67 pesos en el mercado mayorista, tenemos un dólar en el mercado de contado con liquidación de 114 pesos, una brecha del 70%. Bueno, ¿cómo se sale de esto? Bueno, cuando llegamos a una brecha así, empiezan a aparecer otros problemas, ¿no? Vos, Daniel, has escrito hace tiempo de estos temas, así que sabes muy bien lo que pasa, ¿no?
Por empezar, un ejemplo nomás, los $200 que puede comprar cada ahorrista más el impuesto, hoy son más baratos que acceder al dólar libre, digamos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer pérdidas de dólares, ya sea por subfacturación, sobrefacturación, y eso es algo que hay que cuidar porque en estos momentos el sector externo está más o menos ordenado. Una negociación correcta y que llegue a buen puerto de la deuda terminaría de resolver esa situación y en ese sentido le sacaría muchísima presión, me parece a mí, al tipo de cambio, porque a diferencia de otras instancias donde tuvimos problemas cambiarios, hoy el gobierno cuenta con muchas reservas en el Banco Central, más de 44.000 millones de dólares, ¿no? Me quedé colgado con una pregunta de Pablo, que ahora está mirando el teléfono, pero... Sí, no, bueno, pero se puede continuar. Volviendo a la cuestión que planteabas vos del blanqueo, Pablo. Según parece, la FIP ha detectado más de 1.000 cuentas de argentinos en el exterior que no fueron declaradas y que no entraron al blanqueo. Por un monto aproximado de 3.000 millones de dólares. Cuando nosotros planteamos la estrategia dijimos, esta es la última oportunidad, el que no se ordena en esta oportunidad, después vamos a ir a buscarlo. Bueno, ahí hay recursos muy importantes, porque dejaron pasar la oportunidad de blanqueo y esos recursos tendrían que pagar ganancias, tendrían que pagar los bienes personales que no se pagaron en todo este tiempo y podríamos estar hablando de más de 1.000 millones de dólares si quieren buscar. Con la última reflexión que hago es la siguiente, en los últimos 4 meses todos los argentinos hemos visto caer nuestros ingresos, estamos todos peor, con excepción de 2 grupos, los evasores que se salvaron del aumento del impuesto y que siguen sin pagar y en gran medida los políticos, con excepción de un Schiaretti, un Rodríguez Larreta, un Suárez, que han efectivamente bajado los sueldos de los políticos. Me parece que estas son 2 dimensiones que hay que poner también en la mesa cuando hablamos de solidaridad, ¿no? Le hago la última, son 2 en una, pero digo, primer punto, ¿cómo observa usted el proyecto del impuesto a la riqueza o a los 12.000 ricos de la Argentina? ¿Qué utilidad podría tener? Segundo, usted además de economista ha sido legislador, tiene su perfil político. ¿También opina que la ausencia de funcionamiento del Poder Legislativo es una falencia más allá del estado de excepcionalidad que tiene el país? Absolutamente, Eduardo. Además estamos atrapados en una situación insólita donde de los 2 lados del mostrador quieren sesionar, pero no se ponen de acuerdo con la manera de sesionar. Hay que ver si quieren sesionar. Bueno, hay que ver. Quizás esa sea la razón. Pero en todo caso lo que hay que hacer es hacer presión para que efectivamente funcionen. No se puede manejar un país con decreto de necesidad de urgencia. Hoy vimos cómo sesionó el Congreso de los Estados Unidos, vimos cómo sesiona el Congreso en España, en Europa. Se distancian, pero discuten y votan y le meten para adelante, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que nos está faltando, y esto tiene que ver con la discusión tributaria, es, además de que no está sesionando el Congreso y que no está funcionando el Poder Judicial, el gobierno se está manejando sin presupuesto. Entonces no hay control de ningún tipo. Si el gobierno quiere un impuesto más, que empiece por decirnos cuál es su presupuesto, qué es lo que ha pasado hasta ahora, a dónde quiere destinar los recursos. No puede ser un cheque en blanco para todo, ¿no? Gracias por estar, ¿eh? Gracias, Alfonso. Buenas noches, ¿eh? Nosotros con Daniel, ¿sabés qué vamos a tratar de hacer? Salir un cachito de la economía, a lo mejor no del todo, y ponernos a un costado de la pandemia y entrar a alguien que está viviendo la cuarentena como la vivimos nosotros, nada más que tiene un poquito más de talento que nosotros. Pero bueno, dicho esto, está en comunicación con nosotros Eduardo Sacheri. Un gran gusto saludarte, Eduardo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por la presentación a través del talento. No comparto, pero se agradece. Bueno, sí, puede ser una opinión desfachatada de alguien que quizá no tenga autoridad para decirlo, pero lo pienso. No. En mi caso, desde ya, claro. Gracias. Primera pregunta, antes de entrar... empezamos por un detalle antes de entrar en la vida en cuarentena. ¿Cuánto te afecta la falta de fútbol? Mira, bastante. Yo creo que me afecta más la falta de fútbol jugarlo
que verlo. Porque me gusta mucho jugarlo y en general hacer actividad física y con mis amigos jugando mucho más todavía. Y encima, sin la posibilidad de ver fútbol en directo, igual es todo tan raro, toda la situación, que la verdad que el fútbol no es la prioridad, Eduardo, en este momento. Aparte por cómo estaba jugando Independiente últimamente, tampoco uno tiene nostalgias tan acentuadas, digamos todo. Pero en épocas de normalidad, ¿con qué frecuencia jugás al fútbol? 2 veces por semana, los miércoles y los sábados. Mal, eso lo mantengo con gran regularidad, pero frecuente. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Sacheri, si hubiese que ponerle un título a lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿cuál sería ese título, digamos, lo que estamos viendo con el aislamiento obligatorio, con la cuarentena, con toda una situación de alta dificultad por parte de las familias, de las personas y con todo lo que implica en términos de caída de actividad económica y falta de trabajo? ¿Cómo sería el título de esa novela? Mirá, me costaría, pero creo que incertidumbre y amenaza. Porque viste que a veces uno tiene incertidumbres que eventualmente se alimentan de esperanzas también. Una incertidumbre que a vos te alumbra como, uy, probablemente esto termine muy bien eventualmente. Pero creo que la sensación generalizada es de una enorme preocupación, como que no sabemos si estamos en lo peor o no, si lo peor todavía está por delante, en todos los terrenos, digo, sí. En el terreno sanitario, en el terreno económico, y esta cosa de pasan los días y nos volvemos a enterar que todo tiene que seguir igual, y las noticias que llegan de afuera tampoco te tranquilizan, y las que llegan de adentro menos. Creo que es una incertidumbre muy, muy difícil de manejar, muy angustiante, verdaderamente. Ahora, decime, cuando todavía no estaba la cuarentena y se aproximaba la historia del virus que venía de China, que había aterrizado en Europa, ¿vos cómo lo percibías? ¿Realmente como una amenaza real, como una cuestión que, bueno, será algo que a lo mejor acá llega o ni siquiera llega demasiado virulento? ¿Cómo vivías esa previa? Mira, la viví de manera muy vívida porque yo estaba en España presentando una novela los últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Entonces vos tenías en esos días de España el espejo italiano que ya te devolvía un contraste muy fuerte. Una España todavía dudosa, todavía escéptica en relación a lo que era el coronavirus, y una Italia que estaba prendiéndose fuego. Entonces yo volví el 7 de marzo para la Argentina, de hecho estoy en aislamiento desde entonces, porque pegué, viste, el aislamiento de los que veníamos de afuera con la cuarentena general. Y lo mismo, o sea, abandoné España, creo que los días previos a que España entrara en la misma pesadilla. Entonces, te diría que para mí lo de Argentina fue como una cosa confirmatoria, pero te confieso que aún así lo viví como acelerado en Argentina. Tal vez mejor, quiero decir, me parece que Argentina tuvo la chance de evitar esta cosa dubitativa de algunos países europeos que cuando se quisieron acordar ya estaban todavía más complicados de lo que estamos nosotros. Pero así como un espejo que adelantaba a medida que regresaba. Ahora, en la vida de un escritor, uno se imagina que un escritor lo que hace es entre cuatro paredes, en realidad está habitualmente en cuarentena. ¿Es así? ¿Lo vivís como que esto es adicional a la soledad que tenés habitualmente cuando estás escribiendo? Mira, lo que te complica, o sea, suponete, en cuanto al tipo de trabajo se parece mucho al de siempre, porque yo trabajo en mi casa, acá en la oficina en la que estoy, pero lo que te complica es este entorno tan excepcional. Quiero decirte, vos habitualmente haces tu vida normal, tu familia hace su vida normal, salís de vez en cuando, salís a hacer ejercicio, salís por alguna cuestión de laburo, y después venís y te enclaustrás.
pero vos te enclaustrás confiando en que el mundo afuera sigue normal. No sé si se entiende más o menos. Claro. Y es algo necesario, porque lo que me pasa en este tiempo es que estás extremadamente pendiente del afuera, lo cual te complica un trabajo introspectivo como puede ser este de estar escribiendo. Estás como, sí, te pones, pero después, bueno, a ver las redes sociales, a ver los diarios, a ver qué está pasando. Y estás todo el tiempo entrando y saliendo y para un laburo creativo no es bueno, y supongo que para ningún laburo de la índole que sea, me parece. Vamos a la pregunta de nuestro compañero. Pablo de León te quiere hacer una pregunta, Eduardo. Buenas noches. Vuelve la faceta de futbolero que hablaba Eduardo al principio. Los alemanes ya están pensando y hasta casi tienen una fecha para volver al fútbol, pero ¿cómo te imaginas acá en la Argentina, con nuestro estilo, con esa discusión de que las canchas tienen que estar llenas? ¿Cómo te imaginas la vuelta nuestra al fútbol? Bueno, siendo el fútbol argentino un terreno tan contradictorio, desorganizado y poco previsible, sospecho que nos va a costar ponernos de acuerdo. Yo lo que imagino es que será una vuelta sin público, y entiendo que será, digamos, un duelo que tendremos que hacer. Creo que nuestra recuperación de la normalidad en todos los ámbitos va a ser una normalidad provisoria, incompleta, por momentos desagradable, y la del fútbol también lo será. Lo que sí me interesa, naturalmente, es que los jugadores de fútbol tengan las mismas seguridades que el resto de los trabajadores, en el sentido de, bueno, cuando todos vayamos volviendo, que vuelvan jugadores y jugadoras de fútbol también, pero tampoco me gustaría que se los arriesgara antes que otras profesiones por el solo hecho de que nos demos el gusto de ver rodar la pelotita, naturalmente. Eduardo, a lo mejor por el calendario estoy desacoplado, pero digo, vos en la vida que tenés, ¿has vivido situaciones de excepcionalidad? Y cuando digo excepcionalidad no digo solamente porque lo institucional no funciona, sino porque hay restricciones objetivas a las libertades. ¿Has vivido alguna situación como esta? Creo que no. Bueno, creo que no. Espera, yo soy del 67, por lo tanto, en mi niñez y hasta mi adolescencia, claro, digamos, naturalmente a nivel del estado de sitio y la situación de la dictadura, desde mi niñez y adolescencia las viví. Pero creo que en este caso, lo que es particularmente choqueante es, después de muchos años de, por suerte, disfrutar nuestras libertades constitucionales con eso, con mucha libertad, es un shock bastante importante, y yo creo que la situación internacional también nos influye en este sentido. Los argentinos creo que solemos sabernos excepcionalmente caóticos, conflictivos, complicados, sometidos a situaciones imprevistas y problemáticas. Pero claro, esto de mirar el mundo y verlo también así de complicado, creo que nos suma una dosis adicional de inquietud. Y esto de ver que en otros territorios, en otros países, también suceden cosas parecidas y restricciones muy incómodas, creo que esto nos sume todavía más en la incertidumbre. ¿Estás preparando algo? ¿Estás escribiendo algo? Mira, estoy armando una novela. Suponete, en mi caso, yo primero organizo un libro y dedico a eso meses y meses, como a los planos del asunto, a la arquitectura de una novela, antes de ponerme propiamente en la parte creativa, literaria, narrativa. Yo estos meses iba a estar viajando mucho, promoviendo una novela, y esta cuarentena me decidió a armar la arquitectura de una novela nueva, adelantar ese trabajo. Quiero decirte, para esa tarea más organizativa me siento capacitado. Creo que si tuviera que escribir, realmente escribir esto de
capítulo 1, capítulo 2, buscar la parte más artística, creativa, siento que no estaría en condiciones en este momento. Sacheri, ¿qué valor de verdad le asignás a esta verdad barrial que dice, bueno, uno es en la vida como juega la pelota, digamos, ¿no? O sea, como juega el fútbol? Mira, yo creo que no somos solo como jugamos, pero somos también como jugamos. Quiero decir, me parece que cuando jugamos a algo, sea ese el juego que sea, el fútbol, porque muchos lo jugamos, el juego nos exhibe. Cuando jugamos nos olvidamos de nuestras apariencias y nuestras convenciones, y nos olvidamos de darle a los demás nuestra mejor cara, o la que creemos que es nuestra mejor cara. No coincido con esos que dicen que fulano cuando juega se transforma. Yo creo que fulano lo que hace es exhibir una parte de su persona que los días normales, cuando no juega, se cuida mucho de mostrarle al resto. Entonces, no creo que solo somos esos chicos que juegan, y utilizo a propósito esto de chicos porque me parece que el juego te sumerge absolutamente en la niñez, pero también somos eso. Entonces, creo que es una estupenda fuente de conocimiento de algunos aspectos de las personas, de todas, empezando por uno mismo. Quiero decir, está bueno cuando uno termina de jugar, pasarse la película de cómo uno se ha comportado, para decir, bueno, yo también soy este que acaba de salir del campito. Eduardo, te despido con una pregunta. ¿Con qué te distraes? Ahora en cuarentena, claro, ¿no? En general con lo mismo de siempre, libros y series, básicamente, y algún partido clásico de los que pasan, ¿viste? De los mundiales, en los canales de deportes, alguno de algún mundial particular uno busca, pero en general libros y series. ¿Alguna serie que recomiendes? Mira, estuve viendo Atypical, que es una serie sobre un chico que tiene un espectro autista, está buenísima. Estoy ahora viendo Peaky Blinders, una de gangsters ingleses de Birmingham, que está buena también, en otro estilo que nada que ver. Y estuve viendo también Poco Ortodoxa, y no soy muy original en eso, de decirte que estuvo buena. Y Better Call Saul, la que es un spin-off de Breaking Bad, que yo la recomiendo, aunque es una serie con su lentitud, digo, hay que entrarle, hay que darle de su tiempo, pero es una serie que me gusta mucho. Eduardo Sacheri, muchísimas gracias por estar un rato con nosotros hoy. A ustedes, buenas noches, que anden bien. Chao, hasta luego. Bueno, nosotros tenemos que seguir, ¿no? Sí. Tenemos que volver a... Tenés que volver a lo tuyo, Tenemos que volver a lo nuestro. Sí. Estábamos muy entretenidos con otra cosa, pero bueno. Estábamos hablando de fútbol. A ver, vamos a... hay mucha cosa esta semana. No grandes cosas ligadas al tema político, sí muy relacionados con lo que hablábamos recién y lo mencionaba Pradegay, el tema de que empieza a ser ostensible la ausencia de algunos acompañamientos institucionales imprescindibles al Poder Ejecutivo. Hablamos del Congreso, hablamos del Poder Judicial, que funciona en forma de feria. Pradegay decía, unos quieren sancionar, los otros dicen que de una forma, de otra. A ver, aquí hay un problema, y es que hubo una primera etapa que el gobierno se sintió muy cómodo con el Parlamento sin funciones, y que la oposición se sintió muy comprometida en tener que hacer reclamos públicos en un momento en que el arranque de la cuarentena y la amenaza de la pandemia medio que construyó una unanimidad en la opinión pública, ¿no? Bueno, me parece que esto se ha aflojado un poco, sobre todo por la presión social que deriva de la situación económica, etcétera, etcétera. Y ahora empieza el juego entre unos y otros. ¿Acá qué ha pasado? Bueno,
Primer término, la vicepresidenta clausuró el Senado. No es ninguna novedad. Digo, mirando diputados, sí se han hecho sesiones de las comisiones, algunas sesiones, o incluso la Comisión de Modernización, digamos, sesiones más simbólicas que otra cosa, porque en verdad no hay acuerdo de ninguna de las dos cámaras para modificar todavía el reglamento que permita justamente lo que se está discutiendo, si hay chance de hacer sesiones remotas. Esta es la discusión, porque a veces se simplifican las cosas. En el caso de Cristina Fernández, ella presentó un recurso ante la Corte y uno a veces lo entiende muy bien. ¿Por qué? Porque si en verdad lo que quiere es que sesione el Congreso de manera remota para tratar el proyecto que ella misma promocionó de la riqueza, de los bienes a los ricos por encima de 3 millones de dólares, no se entiende bien por qué. Yo creo que el objetivo es otro. En verdad, yo creo que es la fase 2 de la pelea con la justicia, en este caso enfocada sobre la Corte Suprema, con un objetivo central que es abrir una brecha que, en primer término, termine por debilitar a su presidente, que es Rosenkrantz, que fue designado durante la época macrista y que dirige el cuerpo desde esa época. Ese es el objetivo central que tiene la expresidenta. Y el otro tema que no está de ninguna manera aclarado es, la presidenta habla de sesiones remotas, en verdad por el proyecto del cual tiene interés, pero el problema es que las sesiones remotas hay que reglamentarlas. Digo, uno mira a España, mira a Chile, mira a Brasil, mira a Uruguay. No se hace una sesión de 15 horas en teleconferencia, no son así. Se hacen acuerdos previos y se vota por teleconferencia. Lo vimos hoy fue o ayer, no me acuerdo, cuando el Parlamento español aprobó la tercera prolongación del estado de alarma del gobierno de Pedro Sánchez. Hubo presencia simbólica de 40 de 370 diputados, presencia simbólica en la Cámara, con derecho a exponer, pero el voto era a distancia. Es decir, no hay debate, porque no hay posibilidad de hacer un debate por teleconferencia como me imagino yo, por ejemplo, abriría el famoso proyecto. Digo, no se puede hacer un debate de 15 horas. Se requiere un acuerdo previo. Y esto es lo que nadie está trabajando todavía, porque además no hay cosas claras. Está claro qué es lo que quiere Cristina Fernández. No está claro qué es lo que quiere Sergio Massa en la titularidad de la Cámara de Diputados. Porque un día dijo que acompañaba en el reclamo a la Corte a Cristina, otro día dijo que había que hacer sesiones a distancia, otro día, de hecho lo va a hacer el lunes, hace una convocatoria para reunir a comisiones de manera presencial. Con lo cual no está tampoco claro del lado de diputados qué es lo que se quiere. En la oposición, al principio hubo desconcierto, diría yo. Ahora hay un reclamo más firme y el reclamo está anclado en la idea de sesionar de forma presencial. Y si no es en el recinto por razones de salubridad, hacerlo en algún recinto más grande. Esto sobre el tema del Parlamento. Después hay una pequeña cosa, dos pequeñas cosas que tienen que ver con dificultades del gobernador. Con los intendentes, vos lo sabés bien por el tema de La Plata. Kicillof. Esta semana, el gobernador Kicillof. Sí. Es bueno ponerle nombre y apellido. Exacto. Con los intendentes, peronistas y no peronistas, por el dinero a distribuir. Esta semana hubo una reunión, quedaron en cifras muy lejos, ofreció 4.000 millones, no cash, a distribuir de distinta manera. Los intendentes dicen que con las caídas de recaudación que han tenido, no necesitan, no pueden arreglarse con menos de 9.000 millones. Y el gobernador afronta otros dos problemas. Uno lo dijimos al comienzo, la curva de contagios en el conurbano viene creciendo.
más que el promedio del aplanamiento nacional. Segundo tema, el coronavirus ya llegó, no por el contagio, sino por situaciones de amotinamiento a 5 cárceles de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y de la política vamos a hablar un poco de la economía. 2 temas en la economía. Uno, el tema central en estos días es el pago de los sueldos de abril, ¿no? O sea, así como Eduardo hablaba recién de la caída de la recaudación en las provincias, bueno, las empresas que no pueden trabajar tienen dificultades porque no pueden pagar los sueldos de abril. Esto se sabía desde el comienzo de mes. El gobierno instrumentó créditos, especialmente por la banca oficial, pero los créditos fueron llegando tarde. Digo, bueno, está todo el tema. Digo, otorgar un crédito cuando, como sabe cualquiera que ha tenido un crédito alguna vez, está el banco, piden requisitos, el banco pide alguna garantía para poder obtener el préstamo, para poder otorgar el préstamo. Y esto lo que llegó es que complicó mucho la situación de las empresas pymes, ¿no? Básicamente, bueno, hay un plan sobre esto adicional para pagar parte de los salarios, el doble, una ayuda que contempla el doble de los salarios mínimos, pero no llega a cubrir lo que las empresas necesitan. Hay mucha preocupación por esto, cómo se van a pagar los sueldos de abril, y aparte porque, bueno, hay declaraciones del ministro de Trabajo diciendo, no, lo vimos en el comienzo de la rosca de hoy, de que no puede haber bajas salariales. Bueno, no sabe si va a haber bajas salariales, pero todos los gremios lo que están discutiendo, los que no pueden trabajar, los que no tienen trabajo, es algún tipo de disminución, descuento en los salarios. El caso paradigmático es el de la UOM, que planteó una negociación que se cierra, que no se cierra, para las empresas que no están trabajando, poder pagar el 70% de los salarios, ¿no? Eso por un lado, tema principal, porque es clave, porque forma parte, aparte de cómo se va a pensar la salida de la actividad económica una vez que el aislamiento obligatorio empiece a ceder. Por el otro lado, hoy, digamos, es el dólar que en el mercado, se llama contado con liquidación, que es un mercado donde trabajan mayoristas, operan mayoristas, donde se hace por intermedio de compra y venta de bonos. El precio del dólar, 114 pesos, 115 pesos. El blue llegó a tocar el paralelo, en marginal, 117 pesos, y se encendieron las alarmas. ¿Por qué subió el dólar? Bueno, el argumento que encontraban en los mercados, que no quiere decir que sean los motores principales, pero el argumento que encontraban era, por un lado, que se habían emitido muchos pesos, que hay mucha emisión de pesos desde fin de marzo hasta ahora, que esto tiene un impacto en el mercado y que aparte está la incertidumbre por lo que es el comienzo de la etapa más ríspida de la negociación por la deuda, ¿no? Donde el gobierno presentó su plan, los bonistas lo rechazaron. ¿Qué quieren los bonistas? Más tasa de interés de lo que le ofreció el ministro Guzmán. Un ministro Guzmán que dijo, como veíamos y escuchábamos en el comienzo de la rosca, que Argentina no tiene más plata, con lo cual habló de virtual default, y que no tenía plata antes de la crisis del coronavirus y que ahora esto lo agravó. Bueno, el dólar, lo que queda como saldo hoy es que el Banco Central salió a tomar medidas, tomaron disposiciones la Comisión Nacional de Valores respecto de que los fondos de inversión no van a poder tomar pesos para operar en dólares. Hay una suba de la tasa de interés por parte del Banco Central para rescatar plata del mercado, para sacar plata del mercado, para frenar este dólar que, bueno, marcó una brecha, una distancia entre el oficial y el marginal de 70%, una distancia muy alta porque cuando es tan amplia, bueno, siempre tiene alguna consecuencia sobre los precios y, bueno, cuidar los precios es uno de los objetivos que tiene el gobierno, ¿no? Veremos cómo sigue esta película del dólar, en el cual hoy el Banco Central empezó de alguna forma a dar vuelta al reel, y empezó a sacar un poquito de peso del mercado. Y se viene Pablo. Se viene Pablo. Se viene Pablo. ¿Cómo andan? ¿Estás lento, Pablo? No, para nada. ¿Estás entrenado? No, lo que se puede en el balcón. ¿Como Sacheri jugabas 2 veces por semana al fútbol? Yo jugaba 3 hasta que me rompí la rodilla. Ah, muy bien. Bien. Adelante. Hoy, pero vos hoy. No, yo los lunes. Los lunes, pero ni fútbol virtual tenemos ahora. Bueno, ni fulbito virtual. Muy bien, los vi con barbijo a los dos. ¿Le tomaron la fibra en algún lado? A la entrada. Acá en la entrada del canal. No, bien, dimos bien. Exactamente, entras. Bueno, miren la foto de cómo toman fiebre a los que están
por la calle. Un ministro estaba por la ruta 8. A ver. Ahí está, Arrecifes, mirá, ¡pum! Ese es Catopodis, ¿no? Exactamente, en la ruta 8, precisamente una ruta que el gobierno... Que no se termina nunca, hermano. Exactamente. Esta es la parte de Arrecifes. ¡Pum! Mirá cómo parece una pistola ahí que le está apuntando. Bien. Parece un poquito armada la foto, pero está bien, hay que bancarlo. ¿Eso es a altura de dónde? Arrecifes. ¿Y ya están en la doble mano? No, mentira. No, es un no lo pedazo. sé. ¿Esto sabes cómo hicieron una vez en Córdoba? Río Cuarto, Córdoba, Sí. hicieron 20 kilómetros de Córdoba hacia Río Cuarto. Ahí pararon. Y 20 kilómetros de Río Cuarto hacia Córdoba, ahí pararon. Qué tipo complicado. Bueno, igual en este momento. Tema que le estaba tomando la fiebre. La autopista completa todavía no llegó a San Antonio Oreco. Bueno, perfecto. Yo te quería mostrar cómo le tomaban la No, me enojé. Te enojaste, te embalaste con el que está enojado. ¿Quién es? Es el presidente, por más que no diga que no, que el equipo. ¿Te acordás en el colegio teníamos el cuadro de honor? Los que mejor promedio tenían, Canedo, por ejemplo. No, nunca tuve. Iban ahí. Bueno, Alberto tiene un cuadro de honor. Mirá, ahí están los que están en el cuadro de honor. ¿Por qué? Porque dice que lo que le pasó con estos 3 se enteró por los diarios. Vamos rápidamente. Daniel Arroyo, sobreprecios en las compras en el medio, está Daniel Arroyo. Después, Alejandro Vanoli, más que por los diarios, por la tele. Prendió Y un vio que había lunes mucho. una cola de jubilados en plena pandemia. Vanoli era presidente del Banco Central, ahora ANSES. ¿Cómo hiciste eso? Y el último, Pietragala, el que hizo una presentación. Dicen que lo atendió 1 minuto y medio en Olivos para supuestamente mostrar el enojo. Pero Pietragala, hay que recordar, secretario de Derechos Humanos, que pidió que manden a su casa en plena pandemia a Ricardo Jaime Luis de Lía y el hijo de Martín Báez, un muchacho joven, hijo de Lázaro Báez. Bueno, perfecto. Último tema. Vos estabas hablando antes con Daniel del tema del Congreso, de Massa. Massa dice que él está yendo al Congreso, es cierto, está yendo al Congreso, le dice a Negri, vengan ustedes al Congreso, yo estoy acá todos los días laburando. Pero perdóname. Sí, te perdono. Perdóname, ¿en el Congreso hay asueto administrativo? Sí, es cierto. Pero él dice que entra, postea fotos de... Sí, yo de sé que está va. Y trabajando. Máximo Kirchner también, ¿eh? Sí, bueno, te voy a decir, con Máximo y con Guado de Pedro antes almorzaba, ahora no pueden, o por lo menos no pueden decir que almuerzan, ahí los estás viendo. Con Máximo y Guado, una vez por semana, encuentro cercano entre Massa y los muchachos de la Cámpora. Algunas veces dijo alguna cosa de muchachos de la Cámpora, ahí están como novios, te diría. Sea malo. ¿Cuándo? Hace tiempo. En campaña, si vos. Los niños de la Cámpora. Bueno, después, con Alberto, dice que va una vez por semana, se junta con el presidente. El otro día vimos una foto de ellos caminando por la Quinta de Olivos. Los jardines, sí. ¿Y con Cristina sabes cada cuánto se junta? No. Cada 15 días. ¿Se habrá juntado de vuelta después de lo que vos decís, que se dijeron voy a la corte? Y ahora la corte le va a decir que no. ¿Se habrán juntado de vuelta? No lo sé. Si se juntaron, no lo sé. Yo tampoco. Te lo puedo contar si querés el jueves que viene. ¿Cómo no? Averigualo. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias. Nosotros hacemos un corte ahora a la vuelta. Como todos los jueves jugamos a las cartas con Daniel.